Dice las Sagradas Escrituras, un versículo muy interesante que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 8. Y vamos a darle lectura. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Capítulo 13 y versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. Y dice de la siguiente manera, y si la trompeta no diere un sonido, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esta es una frase que el gran apóstol Pablo está enunciando con relación al tema de hablar en lenguas. Para aquel entonces, pues, había una gran confusión en las iglesias de Corintio en cuanto a la forma de cómo se comportaban algunas personas después del día de Pentecostés. Y ahora, el apóstol Pablo, en medio de esa diatriba y en medio de esas explicaciones, él citaba este versículo y decía, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí él está hablando acerca de una trompeta, de cómo se utilizaban en aquel tiempo las trompetas y para qué se utilizaban. Y aquí vemos que él dice que las trompetas se utilizaban en aquel tiempo como señales de advertencia, Otro texto también dice en Ezequiel capítulo 33 en el Antiguo Testamento lo siguiente. Ezequiel capítulo 33 y versículo 6 dice lo siguiente. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Vemos acá también que aquí Ezequiel también da la explicación y dice que si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Vemos acá también que uno de los usos de las trompetas era que también se utilizaba el atalaya. Cuando veía venir el enemigo o sabía que el enemigo estaba cerca, él tocaba la trompeta. Eso era una señal de ¿qué? Una señal de alerta, una señal de peligro, una señal de urgencia para ese momento, pues se acercaba el enemigo. Esa pues, tanto la expresión del apóstol Pablo, que si la trompeta no diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y Ezequiel dice que se utilizaba la trompeta como medio de advertencia, como medio de un llamado de urgencia. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera preparado para cuando llegara el enemigo. Muy bien. Entonces, vemos acá el tema de este día, lo he titulado El dramático y último llamado de Dios al arrepentimiento. El dramático y último llamado de Dios al arrepentimiento. Muy bien, hemos pues esbozado dos textos que nos señalan el empleo que se utilizaba con relación al llamado urgente. ¿Por medio de qué? Por medio de las trompetas. Siempre, en todas las escrituras, se han utilizado las trompetas como medio de advertencia, como señal de advertencia, como señal de urgencia. También vemos en el tiempo de Josué, cuando fueron a tomar Jericó, todos los días se tocaban trompetas, y el último día fue la última señal, una señal que durante todos los días se venía dando como señal, como advertencia, pero que nadie le prestó atención. Y en el último tiempo, pues se tocaron las trompetas
y las murallas de Jericó cayeron. Vemos acá entonces el uso general de lo que son las trompetas. Y el título del tema es el dramático y último llamado de Dios al arrepentimiento. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Y están sucediendo cosas porque así lo predice la profecía. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que iban a haber señales antes de su segunda venida. Un tiempo antes de su segunda venida iban a aparecer señales. Y entre esas señales, iban a aparecer señales de conflictos políticos, conflictos económicos y conflictos sociales. Ahora, a medida que el tiempo iba a ir avanzando, se iba el tiempo poniendo un poco más urgente y se hacía más urgente llamar la atención al mundo mediante señales. Dios, a través de sus profetas, ha venido hablando, y a través del mismo Jesucristo, que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, y que ahora mismo se están tocando una serie de trompetas como señal de advertencia. Las trompetas pues se utilizan en las escrituras como señal del fin del tiempo de gracia, para señalar que el tiempo de gracia se está acabando. En Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7 dice la escritura, también el apóstol San Juan, a través, inspirado por el Espíritu Santo en la isla de Patmos, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Capítulo 10 y los versos 7. 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Aquí el apóstol San Juan, influido por el Espíritu Santo, da a entender que dice, y sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Aquí habla de un séptimo ángel, Y dice que cuando él comience a tocar esa trompeta, o sea, la séptima trompeta, el misterio de Dios sería consumado. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es el Evangelio, que fue oculto desde las edades eternas. Misterio que estaba oculto, dice el apóstol Pablo, desde las edades eternas. O sea que a la voz de la séptima trompeta, cuando el ángel comienza a tocar la séptima trompeta, ya la gracia de Dios está por terminar o habrá terminado. Y dice acá que es el séptimo ángel, que es bajo la voz del séptimo ángel, es bajo el sonido de la séptima trompeta del séptimo ángel, cuando el misterio de Dios se consumará. O sea, cuando la gracia de Dios haya terminado y haya pasado sobre este mundo. Y entonces estará preparado el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso bajo qué? Bajo la séptima trompeta. Ahora, cuando habla de la séptima trompeta, se supone que entonces si hay una séptima trompeta es porque hay una sexta trompeta. Si hay una sexta trompeta es porque hay una quinta trompeta. Y si hay una quinta trompeta, hay una cuarta trompeta. Y así hasta la primera trompeta. Si lo vemos desde el principio hasta el final, vemos que hay 7 juegos de trompetas que le fueron mostradas a Juan en visión. Y cada toque de trompetas representa un evento que se va a llevar a cabo o se estará llevando a cabo sobre la tierra. Muy bien, en el capítulo 11 y versículo 15 del mismo Apocalipsis dice también lo siguiente. Escuchen, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo va a reinar Cristo? Jesucristo va a reinar sobre este mundo y sobre los reyes de la tierra cuando venga por segunda vez a este mundo. Y cuando este mundo haya pasado y todos los reinos hayan caducado, todos los reinos del mundo hayan sido consumidos por la ira de Dios, entonces se implantará el reino de Dios, el reino de Jesucristo y de sus santos. Ahora, pero ¿bajo qué estandarte, bajo qué trompeta es eso?
bajo la séptima trompeta, porque así lo dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Para completar, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol San Pablo dice lo siguiente. 15 y versículo 51. Dice de la manera siguiente, versículo 52. 15:52 de 1 de Corintios dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, escuchen bien, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo viene narrando entonces también anticipadamente lo que iba a acontecer cuando se tocare la séptima trompeta. Cuando se tocare la séptima trompeta es cuando Jesucristo viene a este mundo, es cuando hace su aparición en las nubes de los cielos y es cuando resucitan los muertos. Todos los justos de todas las edades que hayan creído en Jesucristo, a la séptima trompeta Jesús los va a resucitar en su segunda venida. Muy bien, hemos esbozado acá lo que significan pues las trompetas, lo que significa la trompeta y lo que significa la séptima trompeta y qué sucede bajo la séptima trompeta. Muy bien, el dramático y último llamado de Dios al arrepentimiento. Mi querido amigo, no te pierdas el estudio. Ojalá puedas verlo desde el principio hasta el final. Si no lo puedes ver de una vez desde el principio hasta el final, te ruego que lo pongas en pausa y cuando tengas el otro tiempo disponible, lo puedas ver. Estos videos normalmente se pueden ver más que todo de noche, cuando hay más fresco, cuando el clima está más fresco y cuando hay más tiempo. Es importante conocer entonces cuál es ese último dramático y cuál es ese último llamado que Dios hace para el arrepentimiento. Recordemos que Dios, a través de todos los siglos y de todas las edades, ha venido hablando acerca del arrepentimiento. Ha venido llamando al hombre, al ser humano, al arrepentimiento. En los días de Noé, Dios hizo un llamado. Dios les dio un plazo en los días de Noé y les dijo que sus días serían 120 años. 120 años. Y durante esos 120 años, Noé estuvo predicando el mensaje de arrepentimiento. Igualmente, Enoch también estuvo hablando acerca del arrepentimiento. En todas las edades, Dios ha estado llamando al ser humano al arrepentimiento. Pero, ¿qué significa el arrepentimiento? Recordemos una cosa en primer lugar, que cuando Dios hizo a Adán, antes de que hiciese a todo el género humano, antes que apareciera todo el género humano acá sobre la tierra, Dios hizo a Adán y a Eva y los hizo perfectos. Y Dios quería que a través de la descendencia de Adán, esa descendencia perfecta, el mundo se poblara. Pero lamentablemente Eva y Adán pecaron y su naturaleza se hizo mala. Y de allí que todos los descendientes de él nacemos con una naturaleza mala. Y Dios ha hecho posible que a través de la sangre de su Hijo Jesucristo nosotros nos volvamos de esa naturaleza mala a una naturaleza divina, que es la naturaleza divina que fue labrada en la cruz del Calvario. Ahora, pero a medida que han transcurrido los siglos, el hombre se ha vuelto cada vez más malo. En el tiempo de Noé, Dios dijo que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y el Señor Jesucristo en su época dijo que del corazón del hombre salen los malos deseos, los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Y Santiago dice también acerca de dónde vienen las guerras y los desastres y las confusiones y los tumultos en este mundo. Dice, del corazón humano, porque el corazón humano está apartado por naturaleza de Dios. Y a medida y la única manera de que el hombre pueda encontrar paz y pueda llenar este mundo de paz
que por cierto en este mundo no va a haber paz nunca hasta que venga Jesucristo, pero la única manera de alcanzar la paz y la felicidad es mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso cuando Él venga. Muy bien, pero como estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta humanidad, el mundo se ha vuelto cada vez más corrupto, cada vez más impío. Hoy vemos por todos lados desastres, hay guerras, derramamiento de sangre, hay impiedad por todos lados y ha subido hasta los clamores del cielo. Ya el cielo no soporta a esta humanidad, así como llegó un momento decisivo en la historia de Noé, en la cual ya la humanidad para ese entonces ya era irremediable, ya no aceptaban ningún llamado al arrepentimiento. Así también hoy Dios está haciendo un llamado a esta humanidad impía que cada día se degenera más y más. Muy bien, entonces de allí que Dios hace un llamado urgente, antes que los juicios de Dios caigan sobre esta humanidad. Dios va a hacer el último llamado. Ya estamos viviendo en los días de esos llamados. Todos los días que vivimos de estos días en los cuales nosotros nos levantamos, todos los días andamos, vemos y nos trasladamos, Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Ahorita mismo, todas las naciones del mundo están en caos y están en crisis. Por todas las naciones del mundo hay impiedad, hay muertes alevosas, hay de toda clase de impiedad. Hay tantas cosas horribles que incluso el mismo cielo se niega a revelarlas. Por eso es que hoy día Dios está haciendo un último llamado, porque el día de la destrucción se acerca. El día de la destrucción se acerca por causa de la impiedad del ser humano. Ahora, ¿cómo está haciendo Dios ese llamado? Dios está haciendo ese llamado mediante el toque de trompetas. Está señalando al hombre, le está mostrando el camino al hombre y le está diciendo qué es lo que debe hacer para librarse de la destrucción. San Juan habla de la revelación de 7 trompetas. San Juan habla de la revelación de 7 trompetas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, dice lo siguiente. San Juan capítulo 8 y versículo 3, dice de la siguiente manera: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recordemos dónde está el trono de Dios. El trono de Dios está allá en el cielo. Y Dios le está mostrando a Juan visiones del cielo. Le está mostrando visiones del cielo. Y Juan ve cuando se le entregan, cuando las oraciones, incluso cuando las oraciones de sus santos, pidiendo auxilio, pidiendo petición, pidiendo misericordia, son llevadas ante la presencia de Dios mediante la sangre y la presencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Pero en ese tiempo, dice la Escritura, dice San Juan lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Aquí vemos que todavía Dios le está mostrando a Juan la intercesión que todavía Jesús está haciendo delante de él. Jesús, en estos momentos que tú y yo estamos acá, que tú estás oyendo este mensaje y yo predicando, en este momento Dios, Jesucristo, está intercediendo en la presencia de Dios por ti y por mí y por toda la humanidad. El enemigo de Dios, que es el diablo, vive en este mundo, vive en este planeta. Y si no fuera por la misericordia y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, este mundo ya hubiera sido aniquilado por completo. El planeta hubiera dejado simplemente de existir, se hubiera evaporado.
Pero gracias a que Jesucristo, nuestro amado Salvador, intercede por nosotros como humanos, este mundo no ha sido todavía destruido. Pero todos los profetas hablan del tiempo en que estamos viviendo. El apóstol, incluso el San Pablo dijo en su época, dice que iban a venir tiempos malos, que habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores. De todo eso hay ahorita en este planeta, en este mundo. Hay cosas horribles que se hacen, que la pluma se niega a escribirlas. Hay cosas que se hacen en este mundo que hacen llorar a los ángeles. Pero todavía la misericordia de Dios, a pesar de todo, intercede. Así como intercedió 120 años por una humanidad impía que Dios debió haberla exterminado sin darle chance, pero que en su misericordia Dios hizo el último llamado para llamarlos al arrepentimiento. Fue mediante Noé y mediante el juicio del diluvio. Por cierto que el Señor Jesucristo dijo que estamos viviendo en los tiempos antes del diluvio, que la gente se la pasaba era comiendo, bebiendo, o sea, la gente vivía únicamente para agradarse a sí misma. La gente no quería saber absolutamente nada de Dios. Hoy también la gente no quiere saber absolutamente nada de Dios. Quieren vivir para sus placeres y no quieren que Dios interponga en sus caminos, porque entonces tendrían que echar a un lado sus placeres, sus comodidades y su amor a sí mismo. Eso está pasando hoy día. ¿Por qué creen ustedes que hoy las naciones se pelean unas contra otras y se hacen guerra mutua entre unas y otras? Por la ambición, por el egoísmo y por la soberbia que reina en el corazón humano. Y ya estamos viviendo en los días en que Dios va a hacer la limpieza completa de este mundo. Pero antes, Dios le mostró a Juan 7 trompetas. Le mostró 7 trompetas. Y cada toque de trompeta representa un evento o un juicio que iba a caer sobre la tierra. Escuchen lo que dice. En el libro de Apocalipsis capítulo 8 dice lo siguiente. Escuchen cómo dice. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de aquella estrella era como Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar los 3 ángeles! Aquí vemos algo muy interesante. Juan confirma o afirma que son una representación de juicio. Cada trompeta, cada toque de trompeta es un juicio que cae sobre la tierra. Es un juicio que cae sobre la tierra. Ahora, Juan a estos juicios los ve recordemos que él está viendo una visión, pero él tiene que relatar esa visión de acuerdo a como él la ve, Pero cada una de esas visiones, cada uno de esos contenidos de la trompeta son juicios y son plagas que caen sobre la tierra. Ahora,
esas cuatro primeras trompetas han venido sonando a través del tiempo, tanto para el pasado como para el presente. Ahorita en el presente estamos viendo los sonidos de esas trompetas, las plagas que han venido cayendo y los juicios que han venido cayendo sobre este planeta tienen que ver con estas cuatro primeras trompetas. Apocalipsis 9 y versículo 20 dice lo siguiente. 9 y versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de sus fornicaciones, ni de su hurto. Juan afirma con este versículo que esos juicios que caen y han venido cayendo sobre la tierra y que fueron proclamados por Dios a través de Juan, y Juan los ve a través de 7 trompetas como símbolo de juicios y de calamidades sobre este mundo, no son simplemente para destruir, son simplemente para llamar al arrepentimiento a la humanidad. Es cuando los hombres, es cuando la humanidad está agobiada por problemas de guerra, por problemas de plagas, por juicios severos. Es en el momento cuando la humanidad quiere buscar a Dios. Dios, sabiendo esto, que la humanidad de los últimos días de la historia de este mundo no va a poder cambiar su actitud, entonces envía el último llamado y lo hace mediante un dramático llamado mediante juicios y plagas. El objetivo de Dios no es destruir, porque Dios dice: no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. En estos últimos días vamos a estar viendo nosotros juicios que van a estar cayendo sobre esta tierra. Y ya vamos a ver por qué. Entonces aquí dice que Juan afirma que estas trompetas y estos juicios que caen mediante toques de trompeta en el cielo a la tierra son para llamado al arrepentimiento. Por eso se dice que es el último llamado que Dios está haciendo en estos últimos días de la historia de esta humanidad. En todas las épocas Dios ha hecho llamados al arrepentimiento, pero hoy se vuelve más urgente el llamado al arrepentimiento, y Dios lo está haciendo mediante juicios y plagas sobre este mundo. Ahora, ese tiempo, mi querido amigo y mi querida amiga, está prácticamente sobre cada uno de nosotros. En este maravilloso libro, Eventos de los Últimos Días, dice lo siguiente. La autora de este libro, Ellen White, afirma en la página 147 lo siguiente, pero vamos a leer acá una parte muy interesante que dice así: las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fueran mediante soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención y para que los pecadores le teman y tiemblen. ¿Cuál es el propósito de los juicios? Para que el mundo preste atención, se arrepientan y tiemblen. Dios tiene un propósito, escuchen bien. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. ¿Qué dice acá? Que Dios tiene un propósito al permitir Dios que vengan todas estas calamidades. ¿Cuál es el propósito? Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Dios expresará a los incrédulos agentes humanos, aquellos que ha revelado claramente en su palabra. Ahora escuchen, ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, de ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones?
con gran pérdida de vida y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero, dice, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se encuentran entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en los hombres y mujeres un sentido del peligro que corre. ¿Cuál era el propósito? Como dijimos anteriormente, de las trompetas era señalar el peligro que se acercaba. Si el atalaya que estaba en la almera, no veía venir el enemigo y se quedaba dormido y no tocaba la trompeta, pues por supuesto el pueblo no se apercibía y venía el enemigo y hacía desastres. Por eso es que Dios utilizó como medio de urgencia, como un llamado de urgencia, y lo utilizó mediante la ilustración de 7 toques de trompeta. Mi querido amigo, muy pronto vamos a ver nosotros las cosas que han venido, que están sucediendo actualmente, son los toques de trompeta. Actualmente las trompetas están sonando. Actualmente los juicios están sobre la tierra. ¿Quién se apercibirá? Yo te hago un llamado, mi querido amigo, mi querida amiga. Los únicos que van a pasar incólume mediante los juicios y las plagas de Dios son los que están apartados, los que están sellados mediante la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son los que están apartados mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Dios es sellado y es apartado. Satanás no lo puede tocar, ningún mal lo puede tocar. La Escritura dice, ni plaga tocará tu morada. Así que, mi querido amigo, hemos estudiado brevemente el sonido de 4 trompetas. Son 7, faltan 3. Y San Juan dice, ay de los otros toques de las 3 trompetas que faltan por tocar. Así que, mi querido amigo, te invito a que mires este video, lo compartas y también te suscribas al canal, porque para la próxima vamos a estudiar las 3 últimas trompetas, que son completamente diferentes de lo que va a suceder. Los juicios de esas 3 trompetas son los juicios más severos que muy pronto vamos a estar viendo sobre esta tierra. Te bendigo, te pido que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría y que estudies estos textos a la luz de las Sagradas Escrituras. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos para el próximo video. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y de esta manera estaremos pendientes. Dios te bendiga, Dios les guarde.